Sí está muy, pero muy frío, es la situación económica, la situación del empleo, muy deteriorada, muy caída, ya veníamos en años muy difíciles, los últimos año y medio, 2 años, y bueno, el tema de la pandemia ha colapsado bastantes sectores, por no decirte casi el 90-95% de los sectores en Argentina. Vamos a hablar con Gustavo Gabaza, que él es contador, y bueno, él ha realizado, o se ha realizado a través de la institución a la cual representa, informes sobre sustentabilidad en el empleo y en las pymes fundamentalmente. Vamos a charlar con él, a ver qué pasa con el empleo y con la situación económica en esta cuarentena. Gustavo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Hola Maximiliano, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Está muy difícil la situación económica, ¿verdad? Y la del empleo acompaña la situación con los números que estamos viendo por estos días. Sí, correcto, sí, como vos lo dijiste, ya era una situación la cual no habíamos comenzado bien el año y toda esta cuarentena extendida fue prolongando y agilizando un poquito más esta decadencia, ¿no? Esta situación de presión económica sobre las pymes, ahora también a la cual se le incorpora también el cierre de los comercios, muchos de los cuales aún todavía no abrieron, ¿no? Entonces ya después de 4 meses sin ingresos es muy difícil de sustentar un negocio, sobre todo para aquellos establecimientos chicos, ¿no? De menos de 10 personas, que son casi el 80% del universo PYME. Y además, ahí hay cuando vos hablas con funcionarios o representantes del gobierno, generalmente te dicen, bueno, pero nosotros estamos dando ayuda, estamos pagando el 50% de los saberes, el 50% de los salarios. Lo que pasa que hay una realidad muy grande también, que no todas las pymes tienen el 100% de su economía, por decirlo de alguna manera, blanqueado, ¿no? Y también esto influye, me da la sensación, en lo mal que les está yendo en estos momentos a las pymes, a las empresas, porque tienen que hacerse igual cargo de esos costos que no están de alguna manera blanqueados. Claro, sí, esa es parte del trabajo que, como vos decías, encaramos desde el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad y a través de el relevamiento de distintas fuentes o de distintos observatorios más, la información propia que teníamos nosotros, ¿no? Y sí, es así, yo creo que la accesibilidad a las medidas gubernamentales fue directamente proporcional al tamaño de la empresa. Las pymes más grandes, con más estructura administrativa y ya con más capacidad para cumplir con los requisitos del gobierno, pudieron acceder a estos programas, ¿no? Yo creo que, digamos, pymes de más de 100 empleados, se estima que el 60% puede haber recibió el beneficio de el programa de asistencia de emergencia al trabajo, fundamentalmente con el beneficio que más se buscaba, que era el pago del 50% de los salarios. Ahora, si vos lo ves, la base de esa pirámide, que son las microempresas, las más chicas, ahí ya ese porcentaje ya está cerca de un 30%, ¿no? Entonces a las más chicas se les hizo mucho más difícil poder acceder. Y eso es complicado porque tuvieron que recurrir a otras fuentes de financiación para poder pagar los sueldos, las que los pudieron pagar. Gustavo, ¿hay algún tipo de estimación? Porque los datos económicos derrumbándose, ya lo sabemos todos, se dice que estamos en una proporción de la actividad cercana al 2004 y no me cabe ninguna duda que terminado el mes de abril, el mes de julio, vamos a estar cercanos al 2001, no me cabe ninguna duda de cómo viene la cosa. Ahora, más allá de eso, que es una conjetura o es una hipótesis, ¿cuánto se ha perdido a nivel empleo, en números, en cifras, en esta pandemia? ¿En qué número estaríamos hoy de desempleo? ¿Y cuántos empleos también, no solo en el punto de vista formal se han perdido, sino en el informal? Bueno, desde el punto de vista formal, los datos, los últimos datos que tenés del Sistema Previsional Argentino, el SIPA, son al mes de abril, y respecto de marzo se perdieron 185.000 empleos formales, ¿no? Eso es durante el mes de abril. Ahora, la proyección y las estadísticas a junio todavía van a faltar
un tiempo en poder contar con esos datos, pero yo creo que se estima que vamos a estar cerca de 400.000 puestos directos, ¿no? De trabajo que se van a perder, a lo cual hay que sumarle todas las actividades indirectas de servicios de empresas que prestaban algún tipo de servicio para los establecimientos que cerraron, ¿no? Entonces, el número final es difícil y es triste de poder comentarlo, pero yo creo que va a rondar en ese número, en el asalariado que está en blanco. Ahora, pues sabés que tenemos un 35-40% de informalidad, que me parece que es la que también va a recibir más el golpe de esta cuarentena, y ahí yo creo que puede estar en el orden de un 40-50%. Ese sí es más difícil de medir porque no está registrado. Entonces, creo que es el que a priori va a ser más castigado, ¿no? Siempre cuando escuchamos o hasta especialistas relacionados con el empleo te dicen es muy difícil, es fácil cuando uno se equivoca destruir el empleo y es muy difícil después que la reactivación sea tan rápida. Por ejemplo, en Estados Unidos se pone el acento de que se destruyeron rápido empleo, pero también rápido se reactiva la economía porque contratar es mucho más sencillo, como también es sencillo despedir. ¿Qué pasa en Argentina o qué pasaría en Argentina cuando se termine la pandemia? Porque supongamos que tenemos una actividad económica un poco mayor, que tenemos más dinero para la gente en el bolsillo y que pueda haber más consumo. ¿Es tan lineal y tan sencillo la recuperación del empleo rápido en este país? En economías de primer mundo, desarrollo, esto se nota, tenés una recuperación que no es instantánea, pero bueno, son economías que ya venían en crecimiento. Cuando vos mirás, por ejemplo, los datos de China, que es claramente la cuna del coronavirus, este año, con pandemia inclusive, va a crecer un 4,5%, ¿no? Pero son economías que ya venían en desarrollo, lo mismo que Estados Unidos. Nosotros este año ya pensábamos caer casi un 1,6%, era la caída esperada del PBI antes del coronavirus, con lo cual la situación era ya de inicio complicada. Entonces eso hace que la recuperación sea mucho más lenta, ¿no? Entonces va a ser mucho más difícil volver a generar puestos de trabajo en las condiciones actuales, porque el empresariado lo que va a querer ver después de la cuarentena es rearmar su estructura de negocio, ¿no? No nos olvidemos que también, aparte del cambio económico, hay un cambio cultural en el consumo. O sea, hoy todo lo que sea online, todo lo que sea digital, creció exponencialmente, se adelantaron los tiempos, entonces tenés un efecto primario económico y otro efecto secundario que es cambio de los hábitos y consumo, ¿no? Tenés un doble efecto para el futuro. Sí, totalmente de acuerdo. En relación a todo lo que estamos hablando, la pregunta es qué pasa con el sector público. Es decir, hoy en día el trabajador que tiene la posibilidad y la suerte de trabajar en el sector público parece el que tiene mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, una simple razón, es decir, el Estado es el que emite, el Estado es el que puede ayudar entre diferentes jurisdicciones y, bueno, ver que los salarios públicos sean satisfechos, como los aguinaldos. Como ya vimos y como ya hablamos, esto no pasa necesariamente en el sector privado. ¿El sector público también se ve golpeado en relación al empleo? ¿Hubo merma o hubo algún tipo de despidos que no se hayan comentado en estos meses? ¿O eso recién lo podemos ver resentido terminado la pandemia? Mira, el sector público no participó o no fue parte de todo ese proceso de afectación que tuvo la economía. Digamos, se siguió manteniendo el mismo nivel de empleabilidad, inclusive creció un poco en esta pandemia porque se fueron ocupando nuevos cargos. Habría que ver cuántos de esos cargos son para profesionales de la salud o de actividades críticas y cuánto es lo que le pesa hoy a la ciudadanía, que es la carga administrativa, ¿no? Entonces, el sector público en grandes números no solo no bajó, sino creció en estos 4 meses y claramente no sintió el impacto de la crisis. Es como que la crisis
le pasaba al de al lado, pero no a ellos, y eso también creo que genera bastante malestar en la ciudadanía, porque la gente está haciendo un esfuerzo con el poco ingreso que tiene, cuando tiene ingreso, en pagar impuestos, o los está pagando a través de el consumo con el IVA, por ejemplo, que es el más frecuente, y el Estado no acompañó con ese esfuerzo, ¿no? El empleo público siguió percibiendo los sueldos normalmente, la actividad del empleo público, por experiencia, no actual, pero sí puedo decir que no está preparado tampoco para teletrabajo. Entonces, no sé cuán efectivo fue la gestión remota de la gente, del empleado estatal en sus casas, y generó en algunas provincias también mucho malestar, porque vos tenés provincias donde tenés un 60-70% del empleo público, entonces necesitas más de 2 asalariados privados que sustenten con sus aportes el sueldo de un empleado público. Entonces, yo creo que acá no se hizo lo que se hizo sí en otros países, se hizo en Uruguay, lo escuchaba el otro día también en Panamá, reducción de los sueldos hasta determinado nivel o cargo de la dirección política. Acá no se hizo eso, más allá de la medida de los aguinaldos, que es un paliativo que abarca un universo bastante chico de empleados públicos, ¿no? Bien. Del otro lado, vía Skype, está mi compañero Augusto Ñesgay, que te quiere preguntar, Gustavo. Bueno, vale. Gustavo, buen día. Buen día, Augusto. ¿Qué tal? Quisiera consultar, bueno, lo escuchaba recién explicando todo muy claramente, y a su criterio, tengo como dos en una. A su criterio, ¿cuánto tiempo nos llevaría volver a estar en una situación? A ver, la pregunta es complicada porque antes tampoco es que estábamos bien antes de la pandemia, pero ¿cuánto nos volvería a llegar, nos costaría volver a llegar a cero, digamos, en tiempo, en términos de tiempo? Mira, acá lo primero que hay que ver es lo que los economistas llaman el reflujo estadístico, ¿no? Vos arrancás de un piso tan bajo que al año siguiente por ahí bajaste de una caída del PBI del 10% al 5% y creciste al 50%. Entonces, que eso en definitiva es una ilusión. O sea, creciste pero arrancaste de un piso bajísimo, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de lo que nos puede llevar a nosotros esto, poder acomodarnos, dependerá en principio de las medidas que se puedan tomar para seguir fomentando y simplificándole la vida a las empresas más afectadas por esto, ¿no? Que básicamente, como digo, son las micropymes, y también abrirnos a lo que son los mercados exteriores para fomentar la exportación de servicios o de productos manufactureros, para abrir un poco la expectativa de un mercado que está deprimido. Si vos me decís, yo creo que esto en materia de recuperación va a llevar varios años, ¿no? Más de 5 años a mi criterio esto va a llevar, y de vuelta depende de muchas otras variables también, que inclusive son exógenas, como los precios de los commodities agropecuarios, que para nosotros eso es una buena fuente de ingreso, ¿no? Muy bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo por estos minutos con Radio Sónica. La verdad que lo que queríamos era mostrar un poco la honda preocupación que hay en los diferentes sectores de la economía argentina, fundamentalmente en el privado, y bueno, también mostrar que hay una gran pérdida de empleo y que bueno, necesitamos una reactivación, o al menos ver un plan a mediano plazo para que bueno, toda esta gente que se ha quedado sin empleo tenga certezas, ¿no? Certezas de en cuánto tiempo podemos volver a recuperar los números que teníamos a mediano plazo. Te mando un abrazo grande y gracias por atendernos en la mañana de hoy. Si me dejás terminar o para complementar... Sí, por favor, adelante. Este informe está disponible en la página del Instituto, www.instituto.org. Ahí van a poder descargar el informe completo, inclusive está distribuido por regiones. Perfecto. Para que lo puedan ver por provincia también. Repetí la página de internet, por favor, así los oyentes lo tienen. instituto.org. Perfecto. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho por estos minutos. Que tengas un lindo día. Un abrazo grande. Hasta luego. Gustavo Gabaza, contador,
charlando en la mañana de Radiosónica sobre los datos económicos duros y sobre todo el empleo que está muy afectado luego de la caída de la actividad económica a consecuencia de la pandemia, dice el gobierno, y obviamente desde la oposición dicen de la cuarentena que implantó el gobierno.